Bueno, hoy arrancamos con los contenidos más históricos propiamente dichos. Bueno, no es que los anteriores no lo fuesen, pero eran más bien una presentación de un marco teórico, un herramental conceptual, una visión de largo plazo. Hoy empezamos con la historia analizada más cronológicamente, como uno está acostumbrado. Ya habrán visto, habrán notado en el programa que si bien dijimos que la materia está organizada en torno a problemas, el desarrollo clase a clase sigue a partir de de la clase 2, un, un criterio más bien cronológico, a través de esta cronología que llega hasta fines del peronismo o hasta el gobierno de Frondizi en algunos contenidos. Vamos a ir estudiando distintos problemas. Todos estos problemas, como dijimos, están vinculados de alguna u otra manera, no quiero decir que es lo único que vamos a estudiar, con lo que estuvimos viendo en la clase anterior del tema de la renta diferencial. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy? Bueno, hoy vamos a empezar analizando las reformas borbónicas del siglo XVIII. ¿Por qué estudiar las reformas borbónicas? Bueno, a ver, una respuesta fácil es, por algún lugar teníamos que empezar. Perfecto, respuesta fácil, formal, terminamos el asunto. No, en realidad hay otra cuestión que, si uno está entendiendo la economía argentina como una cuestión atravesada por este problema de la renta del suelo, y cuando uno quiere hacer una historia de este proceso de acumulación capitalista vinculado con la exportación de productos agropecuarios, inicialmente pecuarios, es decir, ganaderos, el punto de partida de esta historia necesariamente lo va a encontrar con las reformas borbónicas. Decimos reformas borbónicas, no necesariamente queremos poner una fecha exacta, es decir, a partir del día siguiente, no. Sino que en la última mitad del siglo XVIII, quizás con más fuerza el último tercio, las últimas décadas del siglo XVIII, se empieza a dar un proceso económico en la región del litoral, del Río de la Plata, bastante interesante, que está vinculado con la emergencia de la renta de la tierra. Vamos a ir viendo en esta y específicamente en las clases que siguen que la economía colonial era una economía articulada en función de intereses de tipo antiguo régimen, de intereses feudales en decadencia, en transformación, pero la economía del Imperio Español era básicamente una economía feudal, por más que tuviese algunas islas de desarrollo capitalista o que fuese un feudalismo en crisis, un feudalismo tardío, etcétera, etcétera, etcétera. Las instituciones económicas que implanta en sus colonias, la forma de organizar la economía, la explotación de la mano de obra y la circulación de bienes y mercancías y servicios es una circulación básicamente de tipo feudal, como lo vemos concretamente en la existencia del monopolio comercial. La clase que viene vamos a ir a ese tema específicamente. Pero bueno, volviendo a las reformas borbónicas, ¿por qué son importantes las reformas borbónicas? Porque en cierta medida, y mi criterio es que vinculado con las reformas borbónicas, es decir, las reformas borbónicas son un punto de quiebre, de aceleramiento, de aceleración en este proceso, comienza el desarrollo de ciertas relaciones de producción capitalistas en el Río de la Plata. Ahora seguimos un poquito más con esto. Si quieren el rótulo, la etiqueta de capitalista lo pueden dejar de lado por ahora, pero créanme que durante la última mitad, específicamente durante el último tercio del siglo XIX, lo que empieza a pasar en la zona del Río de la Plata es que crece mucho la producción primaria y comienzan a exportarse con fuerza los cueros de las vacas. Con fuerza. Estamos diciendo que crecen a un nivel, a una tasa bastante acelerada, pero están creciendo desde niveles bajos. Toda esta producción primaria del Río de la Plata es una producción completamente secundaria a la producción central del espacio colonial, que es la producción de metales preciosos en el Alto Perú. Entonces, ¿por qué traemos a colación las reformas borbónicas? Bueno, porque en el último tercio del siglo XVIII, a la sombra o en competencia, o usen la metáfora que quieran,
a mí a la sombra me gusta bastante, a la sombra de estas instituciones coloniales, de tipo feudales, destinadas a asegurar la explotación y la circulación de los metales preciosos del Alto Perú a los sectores dominantes de la metrópoli y sus socios locales, comienza a surgir, casi inintencionadamente, un sector, una actividad económica vinculada con la explotación de productos pecuarios. ¿Cómo inciden las reformas borbónicas en esto? Bueno, a través de la habilitación del libre comercio, mejor dicho, la habilitación de la exportación a través del puerto de Buenos Aires. Para mí es un hecho clave. Hay historiadores, van a ver, como Martín Cuesta, que dicen que las reformas borbónicas no tuvieron una gran incidencia en los procesos económicos del Río de la Plata y que fueron más bien una continuidad de la trayectoria previa de todo el siglo XVIII. Yo lo que veo al analizar las series de exportación de cueros es que a partir de la habilitación del comercio legal a través del puerto de Buenos Aires se acelera la explotación del recurso ganadero, la explotación de ganado y la exportación de cueros hacia los mercados europeos. Entonces, en el último tercio del siglo XVIII lo que vamos viendo es que a medida que se intensifica el comercio atlántico, la actividad productiva en el Río de la Plata, por lo menos la actividad, en realidad toda la actividad productiva crece, lo van a ver en los textos. La que nos interesa a nosotros para esta historia es la producción ganadera. Y la producción ganadera se ve muy estimulada por esta apertura comercial del Río de la Plata. De vuelta, volviendo a Martín Cuesta, este autor en más de una ocasión me ha dicho, bueno, las reformas borbónicas lo único que hacen es hacer legal lo que antes era ilegal, ya se venían exportando cueros. Perfecto, pero al hacer legal lo que antes era ilegal, vos estás bajando los costos, estás estimulando las exportaciones, como fuese. Al margen de la causalidad, lo que vemos claramente es que en el último tercio del siglo XVIII crecen muchísimo las exportaciones de cuero, pero también crece la producción. Empezamos a ver que hay más estancias dedicadas a la producción de productos primarios, crece la cantidad de población vinculada con estas actividades y crece el poder económico, el poder social y el poder político de los sujetos vinculados a este tipo de actividades. Entonces, cuando vayan al texto van a ver que hay un debate mucho más amplio respecto al impacto de las reformas borbónicas. Habla muchísimo lo que pasa con los impuestos, con la demografía. Eso es válido y van a ver en la guía, en los disparadores que propongo, que hay muchas preguntas, muchos disparadores vinculados con estas cuestiones más generales de los textos. Ahora, si nos referimos a la historia del largo plazo, ¿qué es lo que quiero que se lleven de acá, que les va a servir para pensar los procesos y las clases que siguen? Me gustaría que piensen cómo las reformas borbónicas son un punto de inicio para esta actividad exportadora, un punto de inicio para la puesta en marcha, para el crecimiento de esta renta de la tierra. Antes de las reformas borbónicas podía existir la explotación ganadera y la exportación de productos ganaderos, pero era ilegal. Las reformas borbónicas lo hacen legal, junto a otra serie de innovaciones como la conformación del Consulado de Comercio de Buenos Aires a fines del siglo XVIII. Hay una serie de transformaciones en la esfera económica, en la esfera comercial, que nos están dando la idea de que hay una serie de transformaciones en marcha. No les quiero adelantar el fin de la historia, pero bueno, para que lo tengan en mente, estas transformaciones económicas y sociales van a permitir a una clase social opuesta a la clase social dominante durante el periodo colonial, en algún momento tomar poder y llevar adelante un proceso de transformación que es lo que conocemos como la Revolución de Mayo, la Revolución de Independencia y demás. Ideas. Por ahora no me crean, por ahora quédense con las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas y el impacto que tienen sobre la economía y el debate sobre si realmente tuvieron impacto o no. Yo no soy especialista en el tema, he trabajado un poco, para mí sí tienen un impacto más importante que el que los autores que vemos le están atribuyendo, pero la verdad es que es un campo de debate. Las clases que vienen vamos a ir viendo cómo esto deriva en cuestiones de transformaciones económicas, más adelante en enfrentamientos sociales y políticos. Si les gustó esta idea, esta hipótesis, reténganla
Pero lo importante de la clase de hoy es que vayan problematizando un poco más el tema de las reformas borbónicas. Pero lo que se tiene que llevar es esto: cómo estos procesos de transformación a fines del siglo XVIII van moldeando un espacio económico, una realidad eh, que va a ser clave para entender lo que va a ser el siglo XIX de la historia argentina. Yo creo que sin las reformas borbónicas, o a ver, para sacar el título, sin los eventos, sin las transformaciones económicas del último tercio del siglo XVIII, sería bastante difícil pensar los procesos del siglo XIX. Bueno, me gustaría que si alguno se anima, creo que en los disparadores no incluí nada muy especulativo, pero si alguno se anima a hacer alguna contribución, alguna colaboración respecto a esto que digo, de las reformas borbónicas, cómo se vincula con la renta del suelo, y si quieren animarse a plantear algo más en función de lo que hayan estudiado en otras materias o a lo largo de su carrera o conozcan, estaría bueno. Eh, si no, iremos viendo algunos de estos temas en las clases que siguen. Bueno, espero sus participaciones. Como siempre, me pueden consultar a través de los foros, a través del mail. Espero que les vaya bien con el abordaje del material. Suerte.